Hola, esto es Sismos de México, México en las guerras mundiales, y el día de hoy estamos con una persona, tenemos un invitado muy especial, es el doctor Javier Fregoso Zárate. Él es especialista en Historia Universal, imparte cátedra en la Facultad de Historia de la Universidad de Guadalajara, y bueno, pues también es divulgador de Historia Universal en el sitio de Facebook Sucesos y Personajes. Es muy recomendable para que lo visiten y tengan el tiempo de ver el contenido que sube el profesor Zárate a este su sitio de internet. Y bueno, pues él está aquí para platicarnos, para hablar sobre el papel de México en el ambiente de unos meses antes de la guerra. Yo digo que es uno de los capítulos más interesantes de la historia mexicana, la expropiación petrolera. Y bueno, pues doy la bienvenida al doctor Javier Fregoso Zárate, que bueno, pues nos hace el favor de estar aquí. Y ¿cuál era la situación que vivía Inglaterra para 1938 en este ambiente de guerra, y cómo es que los ingleses recibieron esta acción del gobierno mexicano, liderado bueno, las acciones que tomó la Junta de Conciliación y Arbitraje y después el general Cárdenas? ¿Cómo es que se vivió esto en Inglaterra? En Inglaterra andaban como cucarachas en quemazón. Eh, eh, si nosotros hacemos una cronología de los hechos que estaban aconteciendo en Europa al mismo tiempo que se estaba dando el conflicto petrolero en México, en realidad la guerra era una cuestión en Europa, era una cuestión inminente. Nada más por acomodar fechas. El Anschluss, la anexión de Austria por parte de la Alemania nazi, se consumó el día 12 de marzo de 1938. 6 días la antes. expropiación se dio el día 18 de marzo, 6 días después. Eso nos habla de cómo estaba distraído el gobierno inglés a dos fuegos, porque por un lado estaban presionando las compañías petroleras muy influyentes en el gobierno conservador inglés, el gobierno de Stanley Baldwin, que luego sería suplido por Neville Chamberlain. Estaba muy presionado. Nunca se ha ocultado que el Partido Conservador Inglés tiene un apoyo financiero de parte del empresariado inglés tan fuerte como el que tiene el Partido Republicano en Estados Unidos, que ahorita ya cambiaron las cosas, pero bueno, por ahí va. El caso es de que el ambiente era estar a dos fuegos. Inclusive la reacción, aprovechando pues estaba todo el mundo distraído con el señor Hitler, se da la expropiación y hay una laraca enorme, sobre todo a nivel prensa, en Inglaterra, en Holanda, y sobre todo en Estados Unidos, los periódicos del señor Hearst, los periódicos de Randolph Hearst, el gran dueño de periódicos, muchos periódicos que tenía, sí, bastante influyente. Hearst llevó la opinión pública, por ejemplo, a la Primera Guerra Mundial y lo haría nuevamente en la Segunda. Sí, el que quiera saber algo sobre Hearst, pues que vea la película El Ciudadano Kane de Orson Welles, ¿no? Citizen Kane, que es una especie de biografía del señor Hearst. Entonces, todos los periódicos, pero aparte de los de Hearst, prácticamente toda la opinión pública, en la prensa y la radio, básicamente en esa época, se echaron encima del gobierno mexicano. Se pedía así descaradamente una invasión para recuperar de México el robo que había hecho de las compañías petroleras. Se habló así literalmente de una invasión para recuperar los pozos petroleros. Profesor, y fuera de esta propaganda que hubo por Randolph Hearst y los amarillistas norteamericanos, ¿realmente el gobierno norteamericano, digamos que también el complejo militar, estaba dispuesto a invadir México como consecuencia de la expropiación? Si me preguntas mi opinión, es un poquito difícil saber qué estaba en su cabecita. Yo creo que no. Yo creo que no, y menos aún en la cabeza del presidente Roosevelt. El secretario de Estado, creo que era Sumner Welles, no estoy absolutamente seguro de eso,
el secretario de Estado abiertamente hablaba de una invasión, pero no le corresponde al secretario de Estado, por muy encargado que sea de las relaciones exteriores norteamericanas, determinar si se va a la guerra o no. Prácticamente el presidente Roosevelt se quedó callado todo el tiempo mientras estaba la gran estridencia en la opinión pública, en el Congreso, en los periódicos, en la radio, entre los políticos y sobre todo los representantes de las compañías petroleras entraban y salían a las dependencias gubernamentales norteamericanas, y los gobiernos europeos presionaban al gobierno norteamericano, que por su situación geográfica estaba más cerca de México, para que invadiera México, aunque en realidad el país que menos intereses tenía o los tenía muy disminuidos en relación al petróleo en México, pues era Estados Unidos. Sí. Y creo que hubo una especie de entendimiento no verbalizado jamás entre el presidente Roosevelt y el presidente Cárdenas, de que ambos sabían que al final del día, el petróleo mexicano iba a ser para los norteamericanos. Es decir, ¿a quién más le podían vender los mexicanos petróleo de manera más fácil, con ahorro de fletes, con pago de menos servicios que a los norteamericanos? Y cosa que sucedió casi inmediatamente, porque de no ser unos meses que hubo un boicot para las compras de petróleo mexicano por parte de Estados Unidos y por parte de Inglaterra básicamente, de no ser eso, casi inmediatamente después, ya cuando la guerra ahora sí era ya un hecho, los mexicanos, después de haberle vendido curiosamente petróleo a la Italia fascista y a la Alemania nazi, posteriormente ya se cortó esa relación comercial y le empezaron a vender masivamente lo que producía, que tampoco era mucho, de petróleo México a Estados Unidos. Profesor, ya para ir terminando con este capítulo del ambiente de preguerra, antes de la Segunda Guerra Mundial, ¿por qué no nos platica este capítulo? Si bien el general Cárdenas es recordado como uno de los presidentes, digamos que por la historia nacional, uno de los grandes presidentes de México, pues tiene este capítulo negro, ¿no? El hecho de haber vendido petróleo a los nazis y a los fascistas italianos. ¿Cómo se dio esta relación justo antes ya de la Segunda Guerra Mundial? No creo que sea un capítulo negro, era una reacción natural. La producción de petróleo, o sea, el petróleo no es una llavecita de agua que se le cierra y se le abre. Una vez hecho el pozo, tiene tal presión que o se extrae el petróleo o se desperdicia. Entonces, la producción siguió a tropezones, porque los técnicos, los grandes técnicos, los especializados se fueron junto con los dueños de sus bienes petroleros. Pero rápidamente la inventiva mexicana, creo que como nunca, se puso en acción y obreros comunes y corrientes, trabajadores comunes y corrientes se volvieron especializados y la producción siguió. Y había que venderle a alguien, aparte de todo, México estaba volvido de recursos, estaba todavía la crisis económica que había repercutido, no tanto, pero había repercutido en México, y se necesitaban divisas, y además había que contestarles de alguna manera a los norteamericanos y a los ingleses de que se podía seguir vendiendo petróleo como se vendió, no ninguna página negra. ¿Quién me vende? ¿Quién me compra? Y se acabó. Sí, es una transacción comercial, el que vende no ve la cuestión moral del que compra. Sí. ¿No? Claro que si nos ponemos muy, muy moralistas, van a decir, bueno, pero a los nazis, pues que no pensaban en el holocausto, pues no, la verdad. No lo conocían. Nadie pensaba en eso, ¿no? Híjole, pues es uno de los capítulos, pues si bien que se le ha criticado, digo, la opinión pública a veces en este tipo de cuestiones es muy severa, pero pues fue una acción pragmática, ¿no? Del gobierno mexicano. Pues, profesor Fregoso Zárate, muchísimas gracias por darnos este preámbulo del ambiente de México y bueno, pues específicamente el ambiente de México en la expropiación petrolera y bueno, pues su contexto internacional. Estoy seguro de que esto va a ser muy provechoso para todos nosotros y bueno, pues esperemos que en otra ocasión nos pueda acompañar con algún otro tema tan interesante siempre.
Con mucho gusto. Muchas gracias por la invitación. No, muchas gracias a usted por estar aquí. Gracias, profesor. Hasta luego.